Cuando lo tengan, regálenme un fuerte amén para saber que están ahí. 2 Corintios 5, 14 al 15 también está proyectado ahí para los que no tienen una copia. La Biblia lo puedan ver. Vamos a leerlo ahí. ¿Lo tienen? ¿Todos lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer el 15, ustedes, yo leo el 14, ustedes el 15. Dice así. Vamos a leerlo. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ustedes el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Oremos. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias una vez más por tu gran amor. Que tu amor en esta mañana pueda movernos como nos ha movido hasta el día de hoy. Nosotros no te amamos a ti, Dios, porque nos ha nacido, sino te amamos porque tú nos has amado. Gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en esta mañana y escuchar tu palabra. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y gracias te damos, Dios. Gracias por atender nuestras necesidades. Gracias por suplir todo. Ahora quita toda nuestra preocupación, ansiedad, depresión, distracción de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu Santo me use a mí con poder, unja mis labios, mi ser, mi corazón para poder predicar con denuedo y exponer tu palabra y exaltar a Cristo Jesús, y que muchos sean atraídos, y también a los oyentes que puedan escuchar atentamente para que reciban las bendiciones grandes que tienes para cada uno de ellos, y que puedas suplir sus necesidades a cada uno de ellos. Te lo ruego, te lo pido, en el nombre precioso y dulce de nuestro Salvador Jesucristo. El pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar su lugar. Como les decía, el mundo está celebrando algo que en verdad no conocen en realidad. Lo celebran pero sin conocerlo. Le he titulado a este mensaje en esta mañana: los efectos del amor de Dios en ti. Los efectos del amor de Dios en ti. Había ya en Japón, las casas las construyen en los tiempos antiguos diferentes a como nosotros las construimos, o como en Latinoamérica las construyen. Los que vienen de República Dominicana, los que vienen de otros países, saben la construcción que ellos hacen en los lugares humildes. Pues construyen con madera y dejan una apertura así para que las cocinas, especialmente las cocinas, cuando hacen pescado o algo, una comida, se vaya el olor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Así es de que lo mismo pasa en Japón. Y en Japón estaban ahí construyendo, y un día estaban remodelando una de esas casas y se encuentran con algo que no esperaban. Se encuentran con algo que en verdad ni les había pasado por su mente. Se encuentran con nada más y nada menos que una lagartija. ¿Cuántos conocen las lagartijas? Las lagartijas aquí en Florida abundan. Ahora en el verano hay por todas partes corriendo. Los que no son de la Florida, cuando vienen a la Florida, aunque no sean niños, están persiguiendo a las lagartijas. Los he visto. Las están carrereando, tratándolas de perseguir. Pero se encontraron con esta lagartija que estaba viva, pero estaba prensada por la cola, estaba prensada con un clavo. Y ahí estaba, pero estaba viva. Entonces estaban sorprendidos los japoneses de cómo esa lagartija había podido sobrevivir aún estando clavada. Cuando la construyeron, hacía 10 años que habían construido esa casa. Cuando la construyeron, el carpintero la clavó ahí ella sin darse cuenta. Entonces ellos dijeron: ahora no nos explicamos cómo puede haber sobrevivido por tantos años esta lagartija sin morir. Es algo sorprendente. Ustedes saben cómo piensan los japoneses. Y ellos estaban admirados de eso, sin darse cuenta, y dijeron: ¿cómo? Tenemos que investigar antes de que ellos investigan todos los japoneses. ¿Alguien tiene aquí familia de Asia, asiática? ¿Alguien? Aunque parecemos, no somos de Asia, algunos. ¿Verdad, hermanos de Perú y hermanos de Ecuador? Algunos tienen esas facciones. Algunos también de México tienen esas facciones.
de los del sur de México. Y aunque son de eso, pero no tienen con nada que ver con Fujimori. Muy bien. Entonces estaban haciendo todo eso y ellos investigan todo y dijeron, tenemos que saber cómo esta lagartija ha sobrevivido por tantos años. Sin pasar mucho tiempo, se dieron cuenta que algo sorprendente, que algo otro, a alguien le tenía que estar dando alimento para que ella pudiera sobrevivir. Entonces de repente, como ellos habían pensado, se quedaron esperando y viene de repente otra lagartija y le trae comida para darle en la boca a ella. Es como estaba sobreviviendo esta lagartija. Que una lagartija que no razonan, que pensamos nosotros que no piensan los animalitos de la creación que Dios ha creado, pensamos así, pero piensan ellos. Y se preocupó tanto que esta lagartija, no sabían si era la misma, se encargaba de llevarle el alimento a ella todos los días para que ella siguiera viviendo. Qué muestra de gran amor tiene esta criatura tan pequeña. Y si esta criatura como esta lagartija puede amar, la movió a amor, porque eso es lo que es la explicación que llegamos. La conclusión es que esta tenía ¿qué es el amor? El amor es acción. El amor es acción. Si no digas tú yo amo, si no nada te mueve a la acción. El primer efecto que quiero compartir con todos nosotros en esta mañana del amor de Dios es que el amor de Dios, como lo acabo de decir, nos mueve a la acción. El amor de Dios nos mueve. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra, quiero que notemos la palabra constriñe. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa la palabra constriñe? Esta palabra se significa que esto puede movernos, no comprobarnos, comprimirnos, que es una acción, que es algo ¿qué hace la mano, hermanos? ¿Qué hacen nuestras manos? Abre y cierra. La mano abre y cierra. Cuando tú haces este ejercicio, este movimiento, estás comprimiendo algo. El amor de Dios es lo que está diciendo aquí. La palabra de Dios nos comprime, nos mueve. Nos mueve, porque hay veces que somos tan rápidos para leer la escritura, pero no estudiarla, no meditarla. Y ahí dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos debe de comprimir, de mover a hacer algo. El apóstol se refiere, ¿quién creen que Dios usó para escribir esta palabra? Dios usó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había aprendido que el amor de Cristo había llegado a él y le había mostrado su gran amor. No, todos éramos así. Dios vino a nosotros. Yo no le andaba buscando. Aquí la mayoría de nosotros en esta mañana, los que están en este auditorio, nadie de nosotros me viene a decir que yo he estado buscando a Dios. Él nos estaba buscando a nosotros. Dios nos buscó a nosotros antes de nosotros buscarle. Porque ¿quién nos puso? No, pastor, yo sí fui, porque yo le busqué, como decía una hermanita por aquí. Yo le busqué a Él. Y yo le estaba buscando cuando aún de niña. ¿Quién nos puso ese pensamiento? Dios. Dios nos puso ese pensamiento para nosotros buscarle. Él nos amó a nosotros primero que nosotros le amamos a Él. Él nos ha amado primero. El amor de Cristo nos debe mover a nosotros. Aunque yo no lo merezco, nadie aquí lo merecemos, el amor de Dios. Romanos dice la palabra de Dios, no vayan allí, pero Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no me vengas a decir que yo estaba buscando a Dios. Él nos buscó a nosotros. Como Él nos buscó a nosotros, en el contexto directo aquí de 2 de Corintios, el versículo 14 nos está diciendo que Él nos está moviendo, comprimiendo el amor de Dios.
Y qué tremendo es ver que cuando el amor de Dios nos mueve a hacer algo. Mira lo que, si tú eres tan amable de acompañarme rápidamente al libro de Hechos, Hechos capítulo 9, Hechos 9 del 1 al 20. Qué bendición, si estás aquí por primera vez, te animo y te doy gracias también, te agradezco a los que nos están visitando. Porque están con nosotros en esta mañana, escogieron estar aquí en la casa de Dios. ¿Saben quién se los puso también ustedes? Dios. ¿Saben a quién nos puso a nosotros los miembros que ya somos de esta iglesia? Dios, buscarlo en esta mañana. Él nos mueve. Y quiero darles un poco acerca del testimonio del apóstol Pablo. 9:1, acompáñenme, síganme la lectura. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos de Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero ve, no quiero dar la lectura completa, sino ve conmigo al versículo 20 ahora. Enseguida, ¿qué dice la palabra allí? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Número 2, el efecto del amor de Dios en nosotros nos cambia. No solamente nos mueve, pero nos cambia. A él lo cambió, lo transformó. Saulo estaba persiguiendo a los creyentes para llevarlos a la prisión, no para felicitarlos, no para decirles: muy bien, sigan predicando a Cristo. Él los estaba persiguiendo para matarlos, y a otros para meterlos en prisión. Saulo. Y en camino a Damasco nos dice la palabra que iba él persiguiendo a otros creyentes. Y mientras él iba, Dios vino. Dice que repentinamente se apareció un resplandor que no lo podían ver, pero escuchaba una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar escoces contra el aguijón. Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nosotros venimos de un trasfondo así. ¿Cuántos de nosotros no perseguíamos, injuriábamos a los creyentes cuando me predicaban a nosotros? Levanta tu mano para dar testimonio. Injuriábamos a los que nos venían y nos predicaban de Cristo. Yo los azotaba la puerta, yo les tiraba piedras, yo hacía todo eso. Y mira de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me tiene. Jamás pensé en mi vida que iba a ser un predicador, un pastor. Pero eso es lo que Dios hace. El amor de Dios es lo que hace nosotros. Este era un hombre asesino, el que estamos hablando aquí. Era un criminal, y no de criminales, sino de cristianos, de creyentes. Era una persona que no se tentaba el corazón, no tenía sentimientos. Era una persona insensible.
Era una persona que tenía resentimiento y creía que estaba haciendo algo correcto, pero lo estaba haciendo muy mal, muy incorrecto. Tenía un comportamiento que odiaba a la iglesia de Cristo, odiaba a los cristianos. Pero cuando vino Cristo, lo cambió todo. Y no solo eso, lo que quiero que notemos en el versículo 20 de Hechos 20, dice que enseguida no se capacitó como en unas iglesias. Es bueno, no me malentiendan, es bueno capacitarse, es bueno tomar cursos, es bueno aprender, pero no hay tiempo para aprender, no hay tiempo, demasiado tiempo para seguir preparándonos. Mucha gente dice, pastor, pero no vamos a terminar, no vamos a seguir preparándonos. Sí, vamos a hacer lo que es necesario. Y mientras lo estemos haciendo, hay que seguir predicando, hay que seguir compartiendo, hay que seguir exaltando a Cristo, porque la gente se está muriendo cada segundo. La gente se está muriendo cada segundo. Y entonces mientras yo digo, es bueno la preparación, no me malentiendan, yo me he preparado 4 años para el ministerio. En la teología, y lo que más sigo preparando, y todavía los años que todavía Dios me ha dado, es una cosa prepararse en el salón, en el aula, y otra cosa cuando estás en el campo ya. Y ya en el campo es diferente la preparación. ¿Cuántos saben eso? Todos saben la preparación. Los médicos que están aquí, los enfermeros que están aquí, los doctores que están aquí saben de lo que estoy hablando. Una cosa es en el aula y otra cosa es cuando estás ya en el campo, en la operación, en la sala de cirugía. Allí no puede haber errores. Y es lo mismo. Él enseguida no dijo, déjenme tomar un curso para bautizarme, como en algunas iglesias hacen. No me malentiendan otra vez, digo, si tú entendiste que eres pecador y necesitas de Cristo y te enseñan qué significado tiene el bautismo, no hay que tomar un curso de 20 meses para saber que necesito ser bautizado. Todos los que entendían esta necesidad, ¿qué hacían? Eran bautizados ahí al instante. En la Biblia no hay que, déjenme tomarme un curso, déjenme prepararme un curso para bautizarme. Enseguida, porque no hay tiempo. En una universidad, una joven estaba leyendo un libro muy grueso. Qué bendición fuera que leyeran la Biblia, pero estaba leyendo. No hay nada de malo tampoco con leer. Es bueno leer, y algo que nos falta al pueblo hispano es leer. No leemos, y por eso, porque no leemos, no sabemos. El libro le parecía insípido, aburrido, como a muchos les parece que la Biblia es insípida, aburrida. Este es el libro más vivo que está en todas partes. El libro, la Biblia. Y aunque les parecía a algunos que era muy aburrido, un día un profesor le dice, conociendo, ¿qué estás leyendo? Bueno, le dice, voy a dejarte, primeramente te voy a explicar qué es lo que encuentro en la lectura. Este profesor, allí en donde estaba en la escuela, y la joven se enamoraron. Estamos hablando del amor. Y un día se enteró que su enamorado era el autor de ese libro. La muchacha que estaba leyendo el libro se enteró que el libro que ella estaba leyendo, el que lo había escrito era con el que se estaba enamorando. Ahí cambió todo. Ahí dijo, quiero conocer más de él. ¿Cómo voy a conocer más de él? Porque a veces los hombres solamente decimos lo que nos conviene y no decimos todo. Y entonces ella comenzó. ¿Cómo creen que cambió eso? Impactó su vida, su corazón, que ella dijo, ahora quiero conocer más de él. Para conocer voy a leer más. Y ya no lo leyó como lo estaba leyendo. Este libro me va a tomar mucho tiempo y me lo han pedido en la clase, en la universidad para hacerlo. Ahora se interesó más. Es lo que pasa, hermanos, con nosotros. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, de Dios, por lo que Él ha hecho, no nos va a parecer un libro aburrido ni insípido. Es un libro interesante, es un tesoro que mientras más buscamos, más encontramos. Es un tesoro no común y corriente, es un tesoro que no tiene fin, que no tiene fondo, es interminable, la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que le hizo cambiar de opinión a esta muchacha, a esta joven? ¿Quién lo había escrito? Que estaba hablando con el autor.
Y eso es lo que nos debe de cambiar a nosotros, la mayoría de nosotros. Aquí, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que fuéramos transformados, fuéramos cambiados? Levanta tu mano si tú quisieras ser transformado, cambiado. La mayoría no. ¿Qué pasa con la mayoría? Levanta tu mano si todos quisiéramos ser cambiados, transformados, porque todos necesitamos ser cambiados, transformados. ¿No les gustaría a ustedes que nuestro enojo se convirtiera en algo mejor? Que nuestro coraje se convirtiera en valentía. Que nuestro temor de miedo, porque hay dos temores, que nuestro temor de miedo se convirtiera en temor de reverencia. ¿No les gustaría eso? ¿No les gustaría que nuestra preocupación se convirtiera en confianza? ¿No les gustaría que nuestra aflicción se convirtiera en una canción? ¿No les gustaría que nuestro dolor se convirtiera en alivio? No, parece que a todos ustedes, y aquí a algunos de acá de ustedes no, porque no ni reaccionan. ¿No les gustaría que nuestro odio se convirtiera en amor? Ahora sí, ¿no les gustaría que el odio, que el resentimiento que nos lleva y que nos da la vida se convirtiera en amor? ¿Les gustaría? Parece que todavía no. A ver, ustedes, ¿les gustaría que el odio que sentimos, que nos lleva, que nos siembra, se convirtiera en amor? Amén. Ahora ustedes, ¿les gustaría que el odio, el resentimiento, la amargura, todo lo que nos han hecho malo se convirtiera en amor? Amén. Ya están respondiendo, qué bendición. A mí me gustaría que la amargura se convirtiera en dulzura. Esto Dios me lo regaló. A mí me gustaría. Hay veces que mi esposa dice, ¿tú escribiste esto? No, fue Dios que me lo dio para yo escribir. Bueno, sí, yo lo escribí, pero es la inspiración de Dios. Que nuestra indiferencia se convirtiera en cariño. ¿Les gustaría? Que nuestra insensibilidad se convirtiera en ser sensibles. Que nuestra frialdad se convirtiera en ser personas más cálidas, más calurosas. Que nuestra falta de fe se convirtiera en mayor fe. Que nuestras dudas, nuestra desesperanza se convirtiera en esperanza, porque la tenemos. Que nuestras dudas que el enemigo siembra y las mentiras que siembra en nuestra mente todos los días se convirtiera en confianza en Dios. Que nuestros celos que nos afectan y nos hacen daño, toqué el punto en la escuela dominical, en la enseñanza, que los celos dañinos, está en el libro de Cantares, que los celos dañinos que nos hacen mal, nos perjudican a nosotros y a otros, se convirtiera en un celo santo para Dios. Sería de bendición. Dios lo puede hacer. Algunos de nosotros, ¿por qué no hacemos esto? Porque no hemos entendido claramente cuando dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos mueve a acción, nos cambia. ¿Qué más hace el amor de Dios? Número 3, afecta hasta lo más profundo, toca las entrañas más profundo. ¿Qué hizo con Pablo? Afectó lo más profundo, lo movió a él, lo movió en una manera que nada más lo iba a mover. Él estaba temblando, dice la Biblia, cuando leímos ahí el versículo 6 de Hechos 9:6, dice que él estaba temblando y temeroso. Decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y esto es lo que tienes que hacer. Así es de que el amor de Dios, si nosotros le permitimos a Él que nos mueva, nos va a mover y nos va a causar la fibra que tenemos más insensible en nuestra vida, la va a cambiar a ser sensible, hasta la última fibra que tenemos. Porque la mayoría de nosotros decimos, es que yo vengo de un hogar quebrantado, o yo vengo de donde mi padre y mi madre, así es el caso, el testimonio de muchos de nosotros, yo vengo de un hogar donde mi padre nunca me dijo que me amaba. Eso no es excusa para nosotros no amar, porque ya tenemos el amor de Dios. Yo no amo, yo soy frío así porque a mí nadie me dijo que me amaba, o nadie me abrazó, nadie me dijo cuánto me amaba. En la cultura hispana es raro que escuchemos a nuestros padres que nos digan te amo. Nos dicen te quiero, que casi es lo mismo, pero no que te amo. ¿Cuántos le dijeron a ustedes que le amaban? Levanten su mano. Que le amaban.
Por lo menos alguien, ¿ve? La mayoría no. ¿A cuántos escucharon que le decían te quiero, por lo menos? Te quiero, te quiero. Un te quiero, por lo menos. Te quiero. Te quiero, bueno, por lo menos algo. Pero el verdadero significado que este mundo conoce es algo artificial. El amor que cambia es el amor de Dios. Hay un programa en BBN, algunos que escuchan esa radiodifusora de BBN, es una buena radiodifusora si ustedes quieren escuchar buena música y buena, es BBN. Y ellos tienen un programa que se llama El amor que vale. ¿Cuántos han escuchado ese programa? El amor que vale. Pues este amor vale. El amor de Dios es el que nos demuestra cuánto nos ama y cómo nos hace cambiar. Mira lo que dice la palabra de Dios y no acompáñame, solamente escucha. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no le amamos a Él. ¿Por qué? Y nosotros le amamos a Él más bien, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si hay algo que nos mueve, iglesia, si hay algo que te debe mover, es el amor de Dios. ¿Cómo saber que amo a Dios? Pregunta. Gracias por preguntarme, porque algunos están. Gracias. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Bueno, de acuerdo a su palabra, cuando le permitimos a Él que obre en nuestras vidas, que transforme nuestro día a día, que transforme nuestros anhelos, como yo les compartía, que transforme nuestras preocupaciones en confianza, que transforme nuestros dolores en alegría, nuestras tristezas en gozo. Eso debe de ser cuando le permitimos a Él. Y ahora no solo soy yo, ahora es Dios, primero Dios en todo. Y ahora yo no digo, bueno, voy a hacer esto. Ahora yo digo, cuando conozco del amor de Cristo, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yo les digo a algunos, va a venir por la tarde familia, va a venir por la tarde iglesia. Yo sé que algunos viven lejos, pero si amo a Dios, eso no interesa mucho. Sí, y a veces sí me dicen, si Dios lo permite, digo, no, Dios sí lo va a permitir, porque Dios quiere que estemos en su casa. Dios quiere que estemos en su casa. ¿Cómo yo le muestro a Dios? Cuando yo me muevo a Él, cuando yo le busco a Él, cuando ya no soy egoísta, porque todavía tenemos muchos cristianos que somos egoístas. Si tengo, si puedo, si me da tiempo y todo es mío. ¿Y qué de Él? ¿Qué de Él? El amor de Dios nos mueve, nos afecta a lo más profundo. Y el amor de Dios, número 4, cambia nuestras prioridades. Cambia nuestras prioridades. Mira lo que dice, solamente escucha el versículo de Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice en una versión. Aquí en esta versión dice, la 60, por basura, para ganar a Cristo. Todo lo que tenía, todo el conocimiento que tenía Saulo, lo estimó como estiércol, como basura, como junk, como garbage, para los que hablan inglés. Le dijo, todo lo tengo es a piece of garbage. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Es un parte de basura. Todo para él lo dejó por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Lo que pensaba cambió el pensamiento de Saulo, lo cambió todo, la fibra más, el pensamiento más egoísta que tenía Saulo, lo cambió a ser un creyente. Era amargo Saulo, era muy amargo. Odiaba a los cristianos. Ahora cuando vino y se sentó con la primera iglesia que llegó Saulo, imagínate que tú escuches del Chapo. ¿Cuántos no han escuchado? ¿Cuántos saben del Chapo? Que llegue a nuestra iglesia, la iglesia bautista Westgate, y se siente a tu lado. Ese era Saulo, un criminal. Tú no lo tendrías ahí, hermano Chapo.
Vamos a cantar el siguiente himno. Porque te daría temor. Algunos que saldrían corriendo. Eso es lo que pasó a Saulo. Saulo les tuvo que decir, no les tuvo que decir, ya no soy el mismo. Vieron su comportamiento, llegó y era la persona más sumisa, la más humilde, la más amorosa. Saulo, estoy hablando ahora de Pablo, por el amor de Cristo. Tocó lo más profundo de él. Ya, el comportamiento mío, si tú me hubieras conocido hace 25, 27 años, yo era una persona terrible. Una persona amargada, a veces me enojaba por todo. Bueno, todavía me enojo por algunas veces, pero es un enojo santo. Sí, airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, me enojo todavía porque es natural, pero me enojo por cosas buenas, por cosas santas. Es el enojo que no peca. ¿Cómo yo saber que tengo un enojo, hermanos, cuando es un enojo? Por las cosas correctas de Dios. Y por eso a veces ustedes me ven, hay veces que los que ya me conocen más de muchos años me ven cuando yo estoy serio, porque algo me molestó que le molesta a Dios. Yo no soy nadie, pero soy un siervo de Dios. Y eso es. Entonces ya no me enojo como antes. Si una mosca pasa por ahí, eso sí, le digo, esta mosca antes hasta las moscas me ponían así, mire, yo me ponía nervioso y ya estaba así inquieto, y hasta que no la mataba no quedaba en paz. Sí, así era. Terrible. Que si alguien solamente con mirarme así mal, yo le decía, ¿quieres pelear? O solamente agarrar, así era. Así era yo. Pero me cambió y me ponía con hermanos como Esteban. No ganaba siempre, pero no me hacían, no me dejaban en el piso. Esa era la persona. Pero Cristo tocó mi corazón. Ya no soy Dios, es Dios en mí. Ese es el amor de Dios. Cambia, nos transforma. Y a Saulo lo transformó. Ahora el amor, si Dios ha venido a tu vida, ¿cuántos pueden decir, bueno, el amor de Dios ya me ha tocado? ¿Cuántos pueden levantar su mano aquí? Debemos de ser más sumisos, debemos ser más amables, debemos demostrar el amor de Cristo a otros, no debemos ser tan egoístas. Pero también, por último, ¿sabían que el amor tiene un efecto también? El amor de Dios cambia nuestras prioridades. Cambia nuestras prioridades. Ahora ya no quiero ser lo que yo quiero ser, sino, Señor, ¿tú quieres esto para mí? Porque dice la Biblia, yo te recuerdo en esta mañana, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Si es de que ya no somos los mismos, ya no somos tan orgullosos. Ya las hermanitas no deben ser tan orgullosas, no debe, si no es de esta marca, ni me lo traigas, porque no lo voy a usar. Si no es de esta marca, de la Carnation, de la Goya, y no lo estoy pronunciando, porque no sale la comida igual, no sale el pie igual. No seas orgullosa tan así, de lo que sea. En nuestros países no andábamos, bueno, si la marca si no es la del Monte o si no es la del Goya, no haces la comida. No, lo que sea. Y así hay muchos cristianos. No, de que había una persona que me tocaba la última cuerda de mi guitarra. En el trabajo, cuando yo tenía trabajo secular también aparte. Era una persona tan especial que si no era de Windex, la marca Windex, no los usaba. Era la housekeeper de allí, de donde estaba yo encargado. Entonces un día, yo dije, a ordenar, y la compañía tiene dinero, pero para probarla a ella, tú hazlo, en tu casa puedes decidir. Yo le decía, por lo que tú quieres comprar, si quieres comprar Windex Plus y del otro Windex, tú úsalo, pero aquí, del que la compañía te provee. No, que no es lo mismo. Bueno, un día a sus botellas de Windex
les puse del comercial, y no era malo, de mala marca, pero era comercial. Y vayan que era tan así, tan especial, que ella detectó que no era Windex. Y yo dije, ya no, ella no está ahí trabajando por lo mismo. Cuando me dijeron más arriba, ¿por qué queremos despedir a ella? Le dije, por esto y por esto y por esto. Y varias cosas, no solamente por el Windex. Así era de estricto yo también en las cosas del mundo. ¿Cómo no voy a ser estricto en las cosas de Dios? Hay que hacerlo. Porque otro efecto que todos pensamos, y los pastores siempre predican del amor de Dios. ¿Sí no es cierto? Oh, Dios es amor. Y yo estoy por eso, porque lo acabamos de escuchar, Dios es amor. Pero un efecto del amor de Dios que no mucho se escucha, que no escuchamos, es otro efecto que hace, uno de los últimos efectos, que yo sé que no les va a gustar. Es el efecto que hace el amor de Dios, es la disciplina. Es un efecto del amor de Dios. Se lo compruebo en la palabra de Dios, Hebreos 12. Hebreos 12. Porque hasta aquí íbamos bien, y hasta ahí teníamos amenes y todo, pero ya para cerrar, Hebreos 12. Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué? Y nos da esta ilustración. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, dice una palabra fuerte, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquellos que dicen, no, es que yo no disciplino, no, pastor, Dios disciplina. El efecto de amor de Dios, Dios nos ama tanto que Él nos disciplina. Dios nos disciplina. No, Dios no castiga a nadie. ¿Dónde escuchaste esto? La Biblia me dice otra cosa. Dios castiga. Si no, pregúntenle. Si le pueden preguntar a Sodoma y a Gomorra. Si no, pregúntenle al mundo antiguo que Dios no castiga. ¿Quién dijo que Dios no castiga? Dios es tan santo, tan amoroso, pero es justo, que no puede. El hermano sabe por qué castigó, porque le iba la maldad, subía hasta su presencia. Él veía las aberraciones que se hacían en Sodoma y Gomorra, que llegó hasta acá. Y él dijo, no puedo permitir esto. Y descendió fuego del cielo y consumió las 2 ciudades. Pero amó tanto a sus hijos, a Lot y a su familia, que les dio oportunidad de que escaparan. Escapen por su vida. Todos podemos ser fugitivos en esta mañana del amor de Dios, pero Él te va a alcanzar como alcanzó a Saulo, como alcanzó a Lot y a la esposa de Lot y a todos ellos. Podemos ser fugitivos, pero no nos podemos esconder. Podemos correr, pero no nos podemos esconder de Dios. Si estás corriendo de la voluntad de Dios en esta mañana, no seas un Jonás, porque Dios te va a alcanzar como a Jonás. Dios nos va a alcanzar. Entonces, el efecto que no nos gusta, no me digan ustedes que padres que cuando sus hijos se portan mal los van a complacer con algo, con un premio. No. Hay una disciplina. De la misma manera, ¿saben por qué sus oraciones no son contestadas a algunos hijos de Dios? Porque están corriendo de la voluntad de Dios. Y Dios oye toda oración, Dios oye. Porque la Biblia lo dice, en muchas partes de la Biblia dice, Dios oye vuestra oración, a Él se allegará toda carne. Dios oye todas nuestras oraciones, aunque estemos en pecado, pero no las contesta. Pero no nos contestan nuestras oraciones. Dice, maridos, no asperéis a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está para nosotros los maridos. A veces decimos, oh pastor, ¿por qué Dios no me ha contestado esta oración? ¿Cómo está el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? El amor de Dios hace ese efecto en nosotros.
Nos ama tanto que nos tiene que llamar la atención. Nos ama tanto que Él nos va a llamar la atención. El amor de Dios, por último, el efecto que hace, nos mueve a dar. El amor de Dios, por último, nadie dijo amén, nos mueve a dar. Nos mueve a dar de nosotros. Nos mueve a dar de nuestro tiempo a Él. Nos mueve a dar de nuestros talentos a Él. Nos mueve a dar de nuestros tesoros, porque nada es nuestro. Para Él, Romanos, ¿qué dice Romanos 11:36? Porque por Él y para Él y por Él son todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Todo lo que tenemos no es nuestro. Hasta mis hijas ya he aprendido yo que no son mías solo, son de Él, porque Él me las regaló. Él me las prestó más bien. Tus hijos no son tus hijos, son de Él. No, son mis hijos, yo los tuve. Él dice a la mujer, yo tuve el dolor allí, el dolor tremendo. Sí, Dios te ayudó para sostener, para darte el aliento, para darte la fuerza para poder tener a tus hijos. Y Dios, el que les dio vida. Había un profesor en África, el profesor se llamaba Drummond, que conoció a algunos nativos que se acordaban de David Livingstone. ¿Quién ha escuchado de David Livingstone? No entendía ni una sola palabra, pero reconocieron que este misionero, aunque no hablaba su lenguaje, en África no sabía todavía cómo, y estuvo muchos años, pero había él compartido el amor de Dios. ¿Sabe que hay un lenguaje universal, iglesia? Es un lenguaje que todo entiende. Yo me sorprendo de ver los niños, me encanta ver a los niños, porque vienen nuestros niños hispanos que han llegado de Latinoamérica apenas y van con los que hablan inglés y no les importa. Ellos les hablan español y los otros niños les hablan inglés. Estoy hablando de niños de 2, 3, 4, 5 hasta 7 años y ellos se comunican, no les importa. ¿Por qué? Por el amor. Son inocentes. El amor, hermanos, no tiene barreras, no tiene lenguajes, es universal. Todos podemos entender el amor. Todos podemos entender el amor. Y en este mismo mensaje del amor de Dios, que es universal, pero es un amor divino, es un amor que se parece más al amor de Cristo. Debemos poseer más características del amor de Dios, porque el mundo todavía falta por conocer. El amor no es un corazón, el amor no es San Valentín, el amor no es unas rosas, el amor no es una cita a un restaurante lujoso. El amor no es eso. El amor no es eso. Eso es parte, efectos del amor, pero no es el amor. Es una acción. ¿Sabía que una acción bondadosa puede ser más poderosa y tener mayor alcance que el más elocuente de los sermones o de un predicador o de un pastor? ¿Qué es el amor? Para concluir, mira, ¿sabes? Hay veces que pensamos nosotros que no tenemos o no podemos mucho hacer por algo, pero ¿sabían que hay veces nos sentimos como que lo que hacemos es una gota? ¿Cuántos se han sentido así? Que es como una gota. Pero ¿sabían que en el mar, si una gota le faltara, el mar sería menos? ¿Se han puesto a pensar eso? Si una gota le faltara, el mar sería menos. ¿Cómo así? Pero el mar es enorme. Si una gota le faltara al mar, de cada uno de nosotros, gota tras gota, sería menos el mar. Así como es. Si es de que si hay algo que Dios pone en nuestra vida y que podemos hacer, como he repetido en otros mensajes, que hay gente que dice, es que la iglesia, no, es que la iglesia no. Vamos a cerrar ya. Voy a hacerles una prueba, un examen antes de dar el llamado. Díganme aquí, todos ustedes, ¿quién es la iglesia? Antes de nosotros, soy yo. Porque algunas veces decimos, es que la iglesia. No, la iglesia soy yo. Yo a donde quiera que yo vaya, la iglesia soy yo. Es que en la iglesia soy yo. No, es que en la iglesia,
la iglesia sea. Es que yo quiero que la iglesia sea mejor. ¿Quién no quiere que la iglesia sea mejor? Cristo quiere que la iglesia sea mejor. Cristo quiere, y el pastor quiere que la iglesia sea mejor cada día. ¿Quién no quiere eso? Lo mejor. Pero si yo quiero tener mejor, pues tengo que dar de mi amor, del amor que Dios me da. Dios no nos pide nada que Él no nos ha dado. Él nos ha dado capacidad para amar. Él nos ha dado capacidad para movernos a amar. Él nos ha dado capacidad, nos ha dado pies para nosotros caminar a donde está la necesidad y poder amar. Él nos ha dado estos brazos. Yo sé, el hermano aún así tiene un brazo. Y vean, hermano, tremendo, nos ha sorprendido. No porque Él está presente, sino la primera vez que teníamos algo para hacer en la iglesia, de poner unas vigas enormes, pesadas. Algunos, no estoy diciendo para criticar, los que tienen 2 brazos no llegaron. El hermano, el pastor americano con su servidor, estamos asombrados que el hermano llegó y él no se apena de eso, y lo estoy usando porque he hablado con él anteriormente, no en este servicio, si no les mentiría. Y yo sé que él no se molesta ni se abochorna. Él tiene un brazo y llegó, y el pastor americano me hizo al lado para allá y me dice, él vino a ayudar también. Él estaba sorprendido, emocionado. Él vino a ayudar, y cuando como que todavía estaba en su mente como que no, vino cuando estamos en la acción, y el hermano Fernando ahí moviendo esas vigas pesadísimas, hermano. Los que nos ayudaron saben de qué vigas me estoy refiriendo. Y ahí ayudándonos él. Y él estaba diciendo, wow, ese es el amor de Dios. El amor de Dios puede mover a cualquiera a hacer acción. Una acción nos mueve a compasión. El amor de Dios nos mueve a dar aún de lo que no tenemos. ¿Qué nos mueve a nosotros los padres a darle a nuestros hijos, a quedarnos sin hambre para que ellos no pasen hambre? El amor es el amor de Dios que ha depositado en nuestro corazón. Antes de yo cerrar en esta mañana, quiero pedirle al hermano José que comparte esta otra ilustración y después hago el llamado. Pongan todos atención a esta ilustración y después hago el llamado. Buenos días, queridos hermanos. Ayer yo le compartí al pastor una historia, la cual no sé si es real o solamente un cuento figurativo. Lo que sí sé es que anima el corazón de muchos para poder apoyar al prójimo, tal como Brian Anderson. Acuérdense de ese nombre, Brian Anderson. Esto era una historia en inglés que yo la traducí en el español. A veces yo me encuentro con estas y las escribo, y esta es la primera vez que comparto una, porque son de tan gran bendición. Lo que sí sé es que anima el corazón de muchos para poder apoyar al prójimo, tal como Brian Anderson hizo en este cuento un cuadro del buen samaritano. La historia se puede aplicar como compasión, benignidad, servicio, etcétera. Ya que el pastor predicó del amor, vamos a aplicarla amorosamente. Espero que sea de bendición, porque necesitamos compartir de nuestro ser para alcanzar a otros para Cristo a través de su gran y bendito amor. Amor, hermanos, es el ingrediente más importante para el crecimiento espiritual, porque para siempre es su misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Aquí le voy a hacer unos par de minutitos. Gracias por su atención. Un día, espero que no lagrimé, porque siempre se me salen las lágrimas siempre que leo esto. Así de poderoso es esto. Un día un hombre vio a una viejita quedada inmóvil al lado de una carretera al oscurecer, la cual necesitaba ayuda. Acercándose delante del Mercedes-Benz, se desmontó de su viejo Ford Saturn que temblaba al apagarlo, llegando a un descanso. Con una sonrisa en su rostro, reconoció la preocupación de la señora mientras pasaba más de una hora en la cual nadie se paró. ¿La iba a golpear? No se miraba seguro. Él aparentaba pobre y con hambre.
Él podía ver que ella estaba espantada, quedada en el frío. Él sabía él sabía cómo ella se sentía, pues esa frialdad que puede causar el temor. Él le dijo: estoy aquí para ayudarla, señora, por favor, de esperar en su carro donde está caliente. Oh, si me permite su nombre, le preguntó ella. Él le dijo: Brian Anderson. De pronto, él revisó alrededor del vehículo y toda la inquietud era por una llanta vacía, pero para una persona de edad era una cosa grande y terrible. Brian se bajó por abajo del carro, mirando dónde podrían colocar el gato, el aparato ese que sube el vehículo para arriba para quitar la llanta, raspándose las manos varias veces. Sin demorar cambió la llanta, ensuciándose y con dolor en las manos por el frío. Mientras apretaba las tuercas, la viejita bajó la ventana y comenzó a hablarle y le dijo que era de San Luis y estaba ya por llegar a su casa pronto y no le podía agradecer suficientemente. Brian se sonreía mientras cerraba el baúl del carro, a la cual la viejita le preguntó que cuánto le debía. Te pagaré lo que quieras. Ella se había imaginado todas las cosas malas que le pudieron haber pasado si él no hubiera parado. Esta situación no era un trabajo para él. Él lo veía como a alguien en necesidad, y Dios sabe que han habido muchas veces en su pasado donde alguien le había dado la mano. Él había vivido toda la vida de esa manera y no se le ocurría hacerlo diferente. Brian le dijo: si de veras quieres pagarme, la próxima vez que veas a alguien que necesite ayuda, pues hágalo, agregándole: piensa en mí. Espero que arrancara y él también. Había sido un día deprimido y frío, pero se sentía bien con destino a su casa, desapareciéndose en el anochecer. Varias millas adelante, la viejita vio una pequeña cafetería. Entra para comer algo y despejarse del frío antes de llegar a su casa. El lugar era oscuro, con dos viejas pompas de gasolina por fuera. Tal escenario era desconocido para ella. La mesera se acercó y le trajo unas toallas de papel para que se secara el pelo, con una dulce sonrisa, la cual no podía borrar, aunque había estado parada en pies todo ese día. La viejita notó que la mesera tenía 8 meses de embarazada, la cual mesera no permitía que el dolor y la tensión cambiara su actitud. La viejita se preguntaba cómo alguien que tiene tan poquito podía dar tanto a un desconocido. Entonces se acordó de Brian. Después de terminar la cena, pagó con un billete de $100. La mesera rápidamente fue por el cambio, pero la viejita ya se había ido antes que la mesera regresara. La mesera no sabía por qué salió tan de repente. Entonces miró una nota escrita en la servilleta. A través de las lágrimas pudo leer lo escrito. No me debes nada. Yo también he estado ahí. Alguien una vez me ayudó, como yo ahora te estoy ayudando a ti. Si me quieres pagar esto, es lo que tienes que hacer, es no dejes que esta cadena de amor termine contigo. Debajo de la servilleta habían 4 más billetes de $100. Pues había mesas que limpiar, tazones de azúcar que rellenar y más gente que servir. La mesera alcanzó el fin del día.
Esa noche, cuando llegó a su casa del trabajo, se acostó pensando en el dinero y lo que la viejita había escrito. ¿Cómo podría la viejita saber cuánto ella y su esposo necesitaban? Con el bebé listo para nacer en el próximo mes, iba a ser difícil. Ella sabía lo preocupado que su esposo estaba, y mientras él dormía a su lado, le dio un amoroso y suave beso, y susurrada y suavemente le dijo: todo va a estar bien, te amo, Brian Anderson. Me parte el corazón, hermanos, pero quiero decirle que es para Dios, la honra y la gloria es para Dios. Él no estaba interesado en ser dinero, él solamente en su corazón quería ayudar a una persona necesitada. Y le dijo a la viejita: si ves a una persona necesitada, haz lo mismo. Y ese es el mensaje para todos. Si vemos a alguien que tiene necesidad, hermanos, no importa, porque no debe de haber interés. Cuando hay dinero envuelto, la cosa se vuelve negocio. Entonces pues hay tirijala. Pero cuando uno lo hace de corazón, todo el mundo queda alegre. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. El amor es el ingrediente más importante para el crecimiento espiritual. Gracias, hermano, por escuchar. Para Dios sea la gloria. Así como lo hemos escuchado, vamos a ponernos de pie. Yo sé que es diferente el llamado, las invitaciones, pero si Dios no te ha tocado, en verdad tú no tienes